El sol caía con fuerza sobre el pueblito de Santa Rosalía del Monte. Ese rincón olvidado del mapa donde el tiempo parecía caminar en sandalias y las campanas de la iglesia repicaban siempre con unos minutos de retraso. Era martes de mercado, y la plaza se llenaba de aromas, de colores y de historias pequeñas que jamás saldrían en los periódicos, pero que hacían latir el corazón del pueblo. Amanda, de cabello castaño claro recogido en una trenza juguetona y ojos verdes como hoja de albahaca fresca, se encontraba detrás de su puestito de empanadas. Tenía las mangas arremangadas, las manos enharinadas y la sonrisa lista para soltar un comentario sarcástico al primer cliente que se pusiera pesado. Porque Amanda no era de las que se quedaban calladas. Tenía la lengua afilada y el corazón grande, aunque no lo confesara ni dormida. La plaza bullía con vida. Se escuchaban los gritos de los vendedores ofreciendo nopales, aguacates, quesillo, las carcajadas de niños corriendo con raspados en la mano, y el sonido sordo de los burros pasando lentamente junto a los triciclos de los heladeros. En medio de ese caos hermoso y cotidiano, un detalle extraño rompió la rutina. Un coche negro, grande, reluciente como recién salido de una agencia de la Ciudad de México, se estacionó justo frente a la plaza. Los viejitos en las bancas lo miraron como si vieran un ovni. Las señoras se persignaron, los perros ladraron, y de la puerta del coche bajó él, alto, rubio, de traje oscuro a pesar del calor infernal, con unos ojos azules que no parecían naturales en medio de tanto polvo y tanto maíz. Su nombre, Augusto de la Mora, CEO de una de las corporaciones más grandes del país. Acostumbrado a oficinas con aire acondicionado, sillones de cuero y café importado. Lo último que esperaba ese día era pisar tierra de verdad, donde el wifi era leyenda y los gallos cantaban cuando querían. Augusto miraba a su alrededor con una mezcla de fastidio y desconcierto. Su chofer se había desmayado, al parecer por culpa de unos tacos muy dudosos, y lo había dejado varado ahí, sin señal y sin dirección. Lo único que tenía era un mapa doblado mal impreso y la sospecha de que el destino lo estaba metiendo en problemas. Intentó caminar con dignidad entre las piedras y los puestos improvisados, pero el destino, que siempre se burla de los poderosos, le tenía preparada una pequeña trampa. Tropezó, y no con cualquier cosa, tropezó con una tabla mal clavada justo frente al puesto de Amanda. Su cuerpo cayó como roble cortado por leñador inexperto, directo sobre la mesa de empanadas. Harina por el aire, empanadas volando, sillas volteadas, y Amanda ahí, mirándolo desde arriba, con una ceja arqueada y la cara manchada de masa. El pueblo se quedó en silencio por un segundo, hasta que un gallo cantó, y una niña soltó una carcajada. Déjale un like al video, y suscríbete al canal. Estamos rumbo a los 10,000 suscriptores. Únete. Augusto, todavía en el suelo, levantó la vista. Lo primero que vio fueron esos ojos verdes, medio divertidos, medio molestos. Lo segundo que notó fue que su camisa de diseñador estaba cubierta de salsa verde. Lo tercero fue que su corazón, sin que nadie lo notara, había comenzado a latir de manera distinta. A pesar del bochorno, del polvo que se le había metido entre los botones de la camisa y del olor a masa frita que aún impregnaba su saco carísimo, Augusto no pudo dejar de mirar por el retrovisor del coche mientras el pueblo quedaba atrás. El chofer, ya recuperado, conducía sin hablar, quizá intuyendo que su jefe estaba inmerso en un silencio más peligroso que cualquier grito. El rostro de Augusto no reflejaba nada, pero sus pensamientos eran un huracán contenido. Esa mujer de ojos verdes, de trenza rebelde, de boca atrevida y sonrisa imposible. Esa mujer que no lo había tratado como al CEO de una corporación internacional, sino como a un cualquiera, como a un torpe que arruinó su puesto de empanadas y que merecía una buena mirada de desprecio. Y sin embargo, había algo en ella que lo desconcertaba, su descaro, su ligereza, su manera de reír mientras lo ayudaba a levantarse, murmurando algo como, rico, pero torpe. No recordaba cuándo había sido la última vez que alguien se atrevía a burlarse de él sin miedo,
sin calcular beneficios, sin intención de agradar. De vuelta en la ciudad, el aire acondicionado del penthouse corporativo era tan frío como su rutina. Los ventanales mostraban una vista perfecta, 1000 luces titilantes como joyas sobre la noche, pero para Augusto, todo parecía más opaco que antes. Sus asistentes entraban y salían con carpetas, contratos, cifras, cafés sin azúcar y reportes de rendimiento, pero él seguía viendo empanadas volando por los aires. En una junta con accionistas, alguien mencionó un nuevo proyecto de expansión rural. Augusto, distraído, alzó la vista. Cuando escuchó las palabras intervención comunitaria y filantropía, una idea comenzó a tomar forma en su mente. No era su estilo, no era rentable, no era estratégico, pero era la excusa perfecta. Esa misma noche, frente a su computadora personal, buscó información sobre Santa Rosalía del Monte. No encontró mucho. Una entrada olvidada en una enciclopedia digital, unas cuantas fotos desactualizadas y un par de blogs de turismo donde se hablaba de la tranquilidad del lugar, de las tradiciones y de las mejores empanadas de calabaza del país. Había una foto, tomada de lejos, borrosa, donde se alcanzaba a ver una figura femenina en un puesto. No necesitaba más. El proyecto sería aprobado. Sería un programa piloto para acercar el progreso a las comunidades olvidadas. Él mismo viajaría para supervisarlo. Con cámaras, claro, para que pareciera una estrategia de responsabilidad social. Pero en realidad, lo único que quería supervisar era su propio desconcierto. Esa sensación incómoda y fascinante que le había dejado Amanda. Una semana después, la prensa recibiría una invitación formal para cubrir el inicio del programa de ayuda rural encabezado por De la Mora Corp. Las cámaras grabarían la llegada triunfal del CEO al mismo pueblito, donde días atrás había besado el suelo, cubierto de harina y vergüenza. Pero había algo que ni Augusto ni sus asesores sabían. En Santa Rosalía, los ojos no se deslumbran con trajes ni con cámaras, y Amanda no era de las que caían 2 veces en el mismo truco. Mucho menos si el truco venía envuelto en sonrisa de millonario. El cielo de Santa Rosalía del Monte amaneció despejado, con ese azul inmenso que parecía pintado a mano, mientras los gallos cantaban en desorden y los primeros rayos del sol se colaban entre las tejas quebradas de las casas. Era un día común, pero el destino ya se había puesto su traje más elegante para iniciar el caos. Amanda amasaba con fuerza, como si la masa supiera más de su vida que ella misma. Desde aquel accidente ridículo con el empanado de traje caro, su rutina se había llenado de pensamientos involuntarios. No pensaba en él, o al menos eso se repetía a sí misma mientras le ponía más picante a la salsa. ¿Qué iba a hacer ella soñando con un tipo como ese? Era como desear una estrella, brillante, lejana y probablemente llena de gases. Mientras tanto, a varios kilómetros de ahí, un convoy negro con vidrios polarizados avanzaba por la carretera de terracería. Dentro del vehículo principal, Augusto revisaba por enésima vez los documentos del Programa de Reconexión Territorial Sustentable para el Futuro. Un nombre demasiado largo para una excusa demasiado personal. Su equipo lo había organizado todo. Cámaras discretas, un par de reporteros aliados y una pequeña comitiva de apoyo. Pero Augusto tenía claro su objetivo, reencontrarse con Amanda sin parecer desesperado. Lo que no imaginaba era que Amanda no era fácil de impresionar ni con títulos, ni con dinero, ni con cámaras. La llegada del convoy fue un espectáculo. Ni el desfile del Día de la Independencia causaba tanto alboroto. Los niños corrían detrás de los autos. Los perros ladraban como si anunciaran el fin del mundo. Y las señoras salían con delantales manchados de frijol para ver qué celebridad había bajado del cielo. Augusto descendió del coche como quien pisa territorio desconocido, pero con la seguridad ensayada de alguien que ha cerrado tratos millonarios en oficinas de vidrio. Llevaba lentes oscuros, pero no le sirvieron de mucho. El sol del pueblo no perdonaba ni a los ricos. Amanda lo vio desde lejos. No necesitó acercarse para reconocerlo. El traje, la postura, ese aire de
Vengo a cambiarte la vida sin preguntarte si quieres. Y entonces lo supo. Había vuelto. Y con espectáculo. No tardó mucho en acercarse, sin apuro, con las manos llenas de masa y la frente sudada, como quien no tiene nada que perder. Las cámaras se encendieron justo cuando ella dijo con voz clara, irónica y sin pizca de emoción: ¿A poco también hace empanada su empresa? La tensión en el ambiente se volvió tan espesa como el mole de las fiestas patronales. Un silencio general cayó sobre la plaza, y todos los presentes contuvieron la risa, esperando la reacción del millonario. Pero Augusto, para sorpresa de todos, y más de sí mismo, sonrió. No una sonrisa amplia ni perfecta. Una de esas medias sonrisas, ladeadas, como si escondiera algo detrás de los dientes. Y en ese momento, sin saberlo, firmó el inicio de su verdadero proyecto: recuperar la atención de la única mujer que no lo trataba como si fuera el dueño del mundo. Durante los días siguientes, el programa piloto comenzó a ejecutarse. Colocaron carpas, instalaron estaciones de agua purificada, ofrecieron charlas motivacionales vacías que a nadie le interesaban. Amanda observaba todo desde su puesto como quien ve pasar un circo. Sabía que todo eso era temporal. Lo único que no entendía era por qué ese hombre, tan fuera de lugar, seguía apareciendo todos los días con pretextos ridículos. Que si quería conocer la receta, que si necesitaba ayuda con los ingredientes, que si se había quedado sin señal en el celular. Lo peor no era que él insistiera. Lo peor era que ella empezaba a reírse con sus ocurrencias, aunque luego se regañara por dentro. El calor de mediodía en Santa Rosalía del Monte no perdonaba ni al más acostumbrado. Los tejados hervían, los abanicos chirriaban y hasta los perros callejeros buscaban sombra bajo los puestos de fruta. Pero lo que verdaderamente llamaba la atención esos días no era el clima abrasador, sino la presencia constante y, para muchos, desconcertante de un hombre que parecía sacado de una revista de negocios y no de un pueblo con más burros que coches. Augusto se había instalado en una pequeña casa prestada por el ayuntamiento, decorada con flores de papel, sillas plásticas y una imagen de la Virgen en cada rincón. Era un mundo que no entendía, pero que comenzaba a observar con curiosidad, como quien ve una película que no sabe si le gusta, pero no puede dejar de ver. El traje había quedado colgado no por protocolo, sino por necesidad. El calor lo obligó a adoptar camisas de algodón, pantalones de mezclilla y un sombrero prestado que parecía tener más años que él. Durante los primeros días del programa, los errores fueron tantos que el pueblo ya no sabía si burlarse o aplaudir. El filtro de agua se rompió, los toldos volaron con una ráfaga inesperada, y el proyector de las charlas motivacionales se fundió a la mitad de una presentación sobre liderazgo. Augusto, lejos de frustrarse, comenzó a reír. Al principio, con nerviosismo, luego, con auténtica gracia, y esa risa, ajena a su vida de mármol y cristal, se volvió contagiosa. Amanda, por su parte, se mantenía al margen, pero no indiferente. Desde su puesto observaba cómo ese hombre que llegó creyendo que podía arreglar el pueblo con cifras e ideas bonitas, ahora cargaba sacos de harina, recogía plásticos y hasta ayudaba a levantar una cerca caída por el viento. No lo hacía con destreza, pero lo hacía. Y esa torpeza, tan humana, empezó a desarmar las defensas que ella había construido con tanto esmero. Una tarde, bajo el sol más cruel de la semana, Augusto apareció en la plaza con una pala al hombro y una sonrisa torcida, dispuesto a ayudar en la reconstrucción del techo de la escuelita rural, dañado por la lluvia. Los niños lo miraban fascinados, no tanto por lo que hacía, sino por lo que representaba. Un hombre importante que se ensuciaba las manos sin perder la compostura, aunque sí perdiera el equilibrio de vez en cuando. Fue en ese contexto que ocurrió uno de los momentos más inesperados y reveladores. Amanda, cansada de ver cómo Augusto clavaba mal una tabla tras otra, decidió intervenir. Tomó el martillo con firmeza y, sin decir una palabra, empezó a clavar con precisión. Todos la miraron, y él más que nadie. Fue entonces cuando Augusto,
con voz apenas audible pero cargada de admiración, dijo: «Me vas a dejar sin excusas». Ella no respondió, solo lo miró de reojo, con una sonrisa pequeña, y siguió martillando. Desde ese día, la gente del pueblo empezó a llamarlo el señor de las empanadas, no porque las vendiera, sino porque todos sabían que pasaba más tiempo en el puesto de Amanda que en cualquier otra parte del pueblo. Ayudaba, preguntaba, hacía comentarios sarcásticos, y ella le respondía con el doble de ironía. Había en el aire algo que nadie se atrevía a nombrar, una especie de chispa, una tensión leve pero constante, que hacía que cada encuentro entre Amanda y Augusto fuera observado con detenimiento por los curiosos de siempre. Hasta doña Lupe, la costurera más metiche de Santa Rosalía, había dejado de tejer para seguirlos con la mirada. La brisa nocturna de Santa Rosalía del Monte tenía una manera muy particular de envolver el alma. A esas horas, cuando las luces del pueblo se reducían a faroles temblorosos y velas en las ventanas, el bullicio desaparecía y quedaba solo el rumor de los grillos, el crujir de la madera vieja y el leve perfume del jazmín que crecía trepado en los muros. Augusto, sentado en una banca frente al kiosco, miraba hacia el cielo como si esperara que alguna estrella le explicara por qué seguía ahí. A su lado, una botella de refresco local que ya no tenía gas y una bolsa de pan dulce a medio comer. Llevaba días sintiendo algo en el pecho que no era indigestión ni estrés corporativo. Era una mezcla extraña de nerviosismo, curiosidad y una nostalgia que no sabía de dónde venía. Amanda apareció sin anunciarse, con una cobija doblada sobre los hombros y una taza de chocolate caliente que olía a canela. No lo miró de inmediato. Se sentó a un par de pasos de distancia, como si la casualidad los hubiera colocado ahí, aunque ambos sabían que no era así. No hablaron al principio. Solo compartieron el silencio, largo y cómodo, como si ya se conocieran desde antes. Fue Amanda quien rompió la quietud, con voz baja, casi como una confesión robada al viento. ¿Sabías que mi papá se fue cuando yo tenía 8 años? Dijo que iba por cigarrillos y no volvió nunca. Augusto giró el rostro, sorprendido por la honestidad repentina, pero no interrumpió. Amanda seguía, con la vista fija en las luces titilantes del cerro. Mi mamá se quedó con deudas, con hambre y con 2 chamacos. Murió joven, y desde entonces todo ha sido trabajo y más trabajo. Pero no me quejo. Si no fuera por eso, no sabría hacer empanadas, ni levantarme antes del gallo. Había en sus palabras una dureza que no pedía compasión, solo respeto. Augusto la escuchó en silencio. No sabía bien qué decir, porque nunca había tenido que pelear por nada. Su vida había sido abundante, simétrica, ordenada por asistentes y abogados desde que tenía uso de razón, pero también era vacía. Entonces, como si sus propias palabras se escaparan sin permiso, dijo: «Mi papá me enseñó a ganar, pero no me enseñó a vivir». Amanda lo miró de reojo. Por primera vez, lo vio sin traje ni sarcasmo. Solo un hombre, sentado bajo las estrellas, igual de roto que ella. La conversación no duró más. Ninguno quiso ir más allá. Ambos sabían que lo importante no era lo que se decía, sino lo que se entendía sin palabras. Después de un rato, Amanda se puso de pie, sacudió la falda con un gesto distraído y murmuró algo antes de marcharse. «No te acostumbres mucho a este cielo. Aquí abajo, nadie vive entre estrellas». Augusto se quedó ahí, mirando cómo se alejaba, con esa forma de caminar que parecía desafiar al mundo entero. No lo sabía aún, pero esa noche había sido el principio de algo que ya no podía detener. En la capital, donde los edificios alcanzaban las nubes y los cafés se servían con nombres en francés, una mujer abría lentamente una caja de madera con detalles dorados. Dentro, descansaban cartas de amor nunca enviadas, fotos cuidadosamente recortadas de revistas de negocios, y una nota manuscrita que decía: «Augusto, eres mi destino». Vanessa Montenegro, empresaria, socialité, perfeccionista hasta en su respiración,
No era una mujer acostumbrada al rechazo. Con sus labios siempre pintados del rojo exacto, su andar elegante como el de una reina sin corona, y una sonrisa que podía cortar el aire, había construido un imperio de apariencias. Su relación con Augusto era más una alianza estratégica que un romance. Lo conocía desde la universidad, donde ya planeaba su ascenso social comiendo ensaladas caras e ignorando a los becados. Durante semanas, Vanessa había aceptado con falsa tranquilidad a ausencia de Augusto. Sabia que estava em algum projeto filantrópico por imagem, como ele havia dito, mas começou a desconfiar quando ele deixou de responder às suas mensagens com os emojis de sempre. E então, em um jantar de negócios, um dos acionistas comentou com entusiasmo: "De la Mora está en un pueblito perdido, y no vas a creerlo. Hasta lo grabaron ayudando a construir una escuela con sus propias manos". Vanessa dejó caer la copa de vino. No por torpeza, sino porque su mundo perfecto había acabado de rachar. No tardó en tomar una decisión. Marcó a su chofer, empacó sus mejores trajes casuales de campo y un par de botas italianas diseñadas para parecer humildes. Lo que ella no sabía era que ningún diseñador había preparado una prenda capaz de competir con una mujer que vendía empanadas y tenía la risa más auténtica de todo México. La llegada de Vanessa a Santa Rosalía fue como una tormenta vestida de gala. El polvo del camino manchó las llantas de su camioneta de lujo. Los niños se escondieron al ver los tacones, y el pueblo entero se quedó en silencio cuando la vieron descender, con lentes oscuros, perfume invasivo y un abrigo que claramente nunca había sido usado para cargar leña. Augusto la vio acercarse desde lejos, y sintió en el estómago la incomodidad de un pasado que ya no se acomodaba en su presente. Vanessa sonreía como si todo estuviera bajo control, lo abrazó con una familiaridad que ya no tenía lugar, y le susurró al oído con dulzura envenenada: "Mi amor, vine a salvarte de ti mismo". La presencia de Vanessa alteró el equilibrio del pueblo. De pronto, los murmullos crecieron, las miradas se cruzaban, y Amanda observaba todo desde su puesto, sin moverse, sin sonreír, pero con los ojos encendidos de un fuego que ni ella misma entendía. No era celos, se decía. Era indignación, por ver cómo una mujer tan pulida, tan falsa, invadía su espacio como si le perteneciera. Vanessa, con su voz melosa y modales de presentadora de revista, comenzó a regalar cosméticos a las mujeres del pueblo, a ofrecer clases de etiqueta y hasta organizó una cata de vinos donde nadie entendía por qué no había tequila. Todo lo hacía bajo una fachada de bondad, pero cada gesto tenía un solo objetivo: marcar territorio. Una mañana, Amanda encontró su puesto rodeado por una estructura nueva que Vanessa había mandado instalar para mejorar la imagen del mercado. Todo era blanco, limpio, reluciente y sin alma. Amanda, con un trapo en la mano y una mirada fulminante, no necesitó decir nada, pero esa tarde, sus empanadas salieron con un picante extra. Mientras tanto, Augusto vivía dividido. Sentía el peso de la obligación, la incomodidad de la nostalgia y la atracción cada vez más intensa hacia la única persona que parecía ver lo que había debajo de su coraza. Amanda le hablaba con sarcasmo, pero sus palabras siempre daban en el blanco. Vanessa, en cambio, repetía frases motivacionales que ya no le sonaban reales. Una noche, en medio de un apagón inesperado que dejó al pueblo sin luz, Amanda y Augusto se encontraron en la cocina comunal buscando velas. La oscuridad fue testigo de un instante cargado de tensión, de respiraciones que se rozaban, de un silencio que gritaba lo que ellos aún no se atrevían a admitir. Pero antes de que algo pasara, una voz rompió el momento. «Augusto, ¿estás ahí?», gritó Vanessa desde la calle, arrastrando las vocales como si fuera una actriz de radionovela. Y el hechizo se rompió. El cielo de Santa Rosalía del Monte amaneció cubierto por una capa de nubes pálidas, como si el universo supiera que algo estaba a punto de romperse o de comenzar. Las calles del pueblo seguían su rutina, pero el ambiente tenía una electricidad invisible que todos sentían,
y nadie se atrevía a nombrar. Augusto llevaba días intentando ignorar lo evidente. Se encontraba cada vez más cómodo en un mundo donde nada era cómodo. Las botas le raspaban los talones, el sol le dejaba marcas en la piel, y el agua sabía a metal, pero aún así, cada minuto lejos de Amanda le pesaba como si cargara costales de cemento. Vanessa, por su parte, seguía paseando por el pueblo con la gracia de una reina sin pueblo, saludando a todos con una sonrisa que no alcanzaba los ojos. Ese día, Amanda organizaba una actividad con los niños del pueblo: pintar los muros de la escuelita con dibujos de animales, flores y estrellas. La plaza entera se llenó de colores, risas y caos. Los pinceles volaban, las cubetas goteaban y el piso se convertía en una obra abstracta, donde el arte y el desastre bailaban juntos. Augusto, arrastrado por la curiosidad, o por el corazón, aunque no lo admitiría, apareció sin invitación. Llevaba una camiseta blanca, recién lavada, que no tardó en mancharse con pintura azul al intentar saludar a un niño. Amanda lo vio desde lejos, con ese gesto mezcla de burla y ternura que ya era casi una costumbre. «Si no sabes pintar, por lo menos no estorbes», le dijo mientras le lanzaba un pincel que cayó justo sobre un charco de color amarillo. Él recogió el pincel con torpeza, fingiendo indignación. «No estorbo, inspiro». Los niños rieron. Amanda también. Era un momento ligero, como una pausa en medio de la tensión que se había instalado desde la llegada de Vanessa. Pero justo cuando parecía que todo estaba bajo control, ocurrió el accidente que cambiaría el rumbo de esa historia. Uno de los niños, corriendo con una cubeta, tropezó y derramó todo su contenido sobre Amanda. Pintura verde, espesa, resbalosa. El silencio fue inmediato. Todos esperaban su reacción. Amanda se quedó inmóvil por un segundo, con los ojos cerrados y el cabello chorreando. Luego, lentamente, abrió los ojos y soltó una carcajada tan fuerte que hizo eco en las paredes del pueblo. Augusto no pudo evitar reír también. Se acercó con una toalla, ofrecida por una vecina, y con delicadeza empezó a limpiar el rostro de Amanda. Pero cuando sus manos rozaron su mejilla, todo cambió. La risa se apagó. El tiempo se detuvo. Los niños desaparecieron. Las voces se silenciaron. Solo quedaban ellos dos, frente a frente, con los rostros a centímetros, las respiraciones mezcladas y el corazón acelerado. Fue Amanda quien dio el paso, o tal vez fue Augusto. Nadie sabrá jamás. Pero en medio de aquel instante suspendido, se besaron. No fue un beso lento ni calculado. Fue un beso torpe, urgente, teñido de pintura y confusión. Fue como abrir una puerta que había estado empujándose desde dentro durante días. Fue verdad, y fue breve. Porque en cuanto los labios se separaron, Amanda dio un paso atrás, como si hubiera despertado de un sueño. Su rostro cambió. Su voz, cuando habló, fue dura, casi un susurro cortante. «¿Tienes novia?» Y se marchó. No corrió. No gritó. Solo se fue, con la espalda erguida y los pasos firmes, como si el suelo no estuviera temblando bajo sus pies. Augusto se quedó ahí, con las manos llenas de pintura y el alma hecha pedazos. El murmullo volvió al pueblo. Algunos fingieron no haber visto nada. Otros ya empezaban a armar versiones más exageradas de la escena. Pero ninguno de los dos protagonistas dijo una palabra más ese día. Vanessa, desde una esquina, lo había visto todo. No hizo escándalo, no lloró. Solo apretó los labios, levantó la barbilla y anotó, mentalmente, su próxima jugada. La mañana siguiente llegó con un aire distinto. El cielo estaba claro, sí, pero el ambiente tenía una densidad invisible, como si el pueblo entero respirara con dificultad. Nadie sabía exactamente qué había pasado entre Amanda y Augusto, pero todos lo sentían. Hasta las gallinas cacareaban con más intensidad, y el pan del desayuno salió menos esponjoso de lo habitual. Amanda no apareció en su puesto. Por primera vez desde que tenía uso de razón,
La mesa de empanadas quedó vacía. Los vecinos pasaban por ahí y se detenían, sorprendidos por el silencio, por la ausencia de ese olor a masa frita que se había vuelto parte del paisaje. Algunos preguntaban, otros especulaban. Unos pocos sabían, pero callaban por respeto. La verdad era simple y devastadora. Amanda se había ido. Había empacado pocas cosas, lo suficiente para unos días. Dejó al cuidado de su hermanito con una vecina de confianza, y sin decir palabra, tomó el primer camión que salía del pueblo. No tenía destino claro. Solo quería alejarse. Del beso, de Augusto, de sí misma. Viajó horas viendo por la ventana, con la cabeza recargada en el vidrio y los pensamientos haciendo ruido. No lloró. No era su estilo, pero sentía dentro del pecho un nudo que apretaba más con cada kilómetro. Mientras tanto, en Santa Rosalía, Augusto se convirtió en sombra. Caminaba por el pueblo como quien busca algo perdido sin saber si quiere encontrarlo. Preguntó discretamente por Amanda, pero nadie le dio respuestas claras. Algunos lo miraban con desconfianza, otros con lástima. Hasta los niños, que antes lo seguían como a un héroe, lo evitaban ahora con silencios incómodos. Esa noche, subió solo al cerro donde habían colocado una cruz de madera años atrás. Desde allí se veía todo el pueblo. Sus techos irregulares, las luces tenues, los caminos de tierra iluminados apenas por la luna. Allí, sin nadie que lo escuchara, murmuró su confesión. La besé, y fue lo más verdadero que he hecho en años. Pero la verdad, en una novela como esta, no sirve si no se dice en voz alta a la persona correcta. Y Amanda no estaba. Vanessa, por otro lado, jugaba con su tiempo como un gato juega con su presa. Fingía preocupación, organizaba pequeñas reuniones comunitarias, repartía galletas horneadas por su chef personal y sonreía con esa expresión dulce que escondía un corazón afilado. Sabía que Amanda se había ido. Lo supo antes que nadie. No porque alguien le contara, sino porque había aprendido a reconocer el miedo en los ojos ajenos. Y Amanda, antes de partir, la había mirado por última vez con un orgullo herido, con una rabia callada que solo tienen las mujeres que se despiden de lo que podría haber sido. Vanessa no celebró. Sabía que una mujer como Amanda no desaparece, solo se reagrupa. Augusto intentó retomar su rutina. Visitó la escuelita, supervisó el proyecto, habló con los líderes del pueblo, pero todo era mecánico, nada tenía color. Hasta el café local, que antes le parecía exótico, le sabía ahora a cartón. Empezó a escribir mensajes que no enviaba, palabras que solo existían en su mente. Frases como «lo siento», «no era el momento», «yo tampoco sabía lo que sentía hasta que fue tarde». Y entre tantos silencios, pasaron 3 días. 3 días sin Amanda, sin risas, sin empanadas, sin certezas. 3 días que parecieron una eternidad para un hombre que jamás había esperado por nada. La vida en Santa Rosalía del Monte comenzaba a recuperar su pulso. Los vendedores regresaban a sus puestos, las risas volvían a llenar la plaza, y hasta las gallinas parecían cantar con más ritmo. Pero para Augusto, nada era igual. Caminaba entre la gente con un aire ausente, como si su cuerpo estuviera ahí, pero su mente siguiera atrapada en el recuerdo de un beso robado y una ausencia que le pesaba más que cualquier responsabilidad empresarial. Habían pasado ya 5 días desde la partida de Amanda. 5 días sin verla, sin oír su voz, sin que sus ironías lo arrastraran de vuelta al mundo real. 5 días suficientes para entender que lo que sentía no era simple atracción ni un capricho más. Era algo más profundo, más real, más urgente. Tomó una decisión sin consultar con nadie. Preparó su regreso a la capital, pero no por negocios. Iba a buscarla. Iba a hablar con ella. Iba a decirle, por fin, lo que nunca había dicho a nadie sin que hubiera una cláusula de confidencialidad de por medio. Su equipo de comunicación intentó detenerlo. Su asistente le recordó reuniones. Vanessa intentó sonsacarlo con una cena casual en la terraza del hotel,
Pero él no escuchó a nadie. Subió ao carro como coração na garganta e partiu rumo a un reencontro que él acreditaba ser inevitable. En un pequeño pueblo cercano, Amanda había encontrado refugio en la casa de una tía abuela que apenas recordaba. Pasaba los días ayudando en la cocina, lavando ropa en un lavadero de piedra y fingiendo que no pensaba en Augusto. Pero o destino, que gosta de rir quando os corações tentam se esconder, já preparava a armadilha. Augusto chegou ao povoado com a camisa amarrotada e os olhos cansados. Estava nervoso. Pela primeira vez, não era o CEO impecável, nem o homem que sempre tinha controle de tudo. Era apenas um homem procurando uma mulher que havia se tornado sua bússola. A encontrou perto da praça, dobrando lençóis em um varal, com o cabelo preso em um coque improvisado e o rosto queimado de sol. Ela o viu antes que ele dissesse qualquer coisa. Por um instante, seus olhos se cruzaram, e naquele momento, nenhuma palavra era necessária. Mas ele falou mesmo assim. No vine a justificar-me, dijo, respirando hondo. Vine a decirte que nunca me sentí tan vivo como cuando estuve contigo. Amanda no respondió. Lo observó, impasible, y siguió doblando el último pedazo de tela. Él se acercó, inseguro por primera vez. Sé que cometí un error. Sé que tienes razones para no querer verme, pero... Y ahí, justo cuando iba a confesar lo que realmente sentía, una voz irrumpió desde el fondo del patio. ¿Augusto? Era Vanessa. Amanda se giró, lentamente. Vanessa se acercaba con pasos firmes, vestida con un conjunto blanco impecable, sosteniendo en una mano una carpeta médica y en la otra una sonrisa venenosa. Perdón por llegar sin avisar, dijo con voz dulce. Pensé que querrías estar presente cuando le contara a Amanda la noticia. Augusto palideció. Amanda frunció el ceño. Vanessa se acercó y, con teatral lentitud, abrió la carpeta y sacó un documento. Estoy embarazada, dijo, dejando las palabras caer como una bomba de gas lacrimógeno. El silencio fue inmediato. Los pájaros dejaron de cantar, el viento se detuvo y el aire se volvió espeso. Amanda no dijo nada. No preguntó, no dudó, no miró los papeles. Solo recogió la ropa que le faltaba, la dobló con manos temblorosas y entró a la casa sin volver la vista atrás. Augusto quedó de pie, como una estatua sin alma, con las palabras que no llegó a decir atoradas en la garganta. Vanessa, satisfecha, sonrió con la elegancia de una mujer que cree haber ganado, pero lo que nadie sabía, excepto o público, que tudo vê, tudo sente e tudo desconfia, era que aquele exame era uma farsa. Um papel comprado, um plano engenhoso, uma mentira embalada em papel de verdade. E el verdadeiro drama. Aún no había comenzado. El amanecer llegó con una luz pálida, apagada, como si el mismo cielo supiera que algo se había roto sin remedio. En el corazón de Amanda, el eco de aquellas palabras seguía resonando. Estoy embarazada. No las gritó. No las repitió. No las lloró. Pero ahí estaban, clavadas como espinas bajo la piel. Los días que siguieron fueron pesados, espesos, llenos de silencios y miradas perdidas. Amanda regresó al pueblo, al hogar de siempre, al puesto de empanadas que ya no le sabía igual. Intentó volver a su rutina, pero el sabor de la masa se le escapaba. El comal no calentaba como antes, y las manos, que antes bailaban con la harina, ahora se movían con torpeza. Las comadres la miraban con respeto, los niños ya no corrían tras ella con la misma alegría, y en la plaza, su ausencia emocional era más notoria que cualquier ausencia física. Nadie se atrevía a preguntarle nada, pero todos sabían. En un pueblo así la verdad se esconde menos que el sol. Augusto, mientras tanto, regresó a la ciudad sin alma. Sus trajes volvieron al armario, sus reuniones volvieron a llenar su agenda, y su penthouse volvió a ser el mismo museo frío de antes. Pero él ya no era el mismo.
Caminaba como un fantasma entre los pasillos de su propia vida. Dormía poco, hablaba menos, y en su mirada ya no había cálculo, sino cansancio. Cansancio del alma. Vanessa, en cambio, parecía florecer. Se instaló en su departamento como si fuera suyo, ocupando los espacios, decorando con flores que no tenían perfume y cocinando platillos que nadie comía. Le hablaba del futuro, de cunas, de colores para la habitación del bebé, pero cada palabra era un paso más hacia el abismo. Un día, mientras Vanessa hablaba por teléfono en el estudio, Augusto escuchó algo que lo sacudió por dentro. Necesito que me mandes el papel con otro membrete. El anterior tiene un error. Él se va a dar cuenta si lo revisa bien, que no me importa cuánto cueste, haz que parezca oficial, y ya. Augusto no dijo nada, solo cerró la puerta del estudio con suavidad, caminó hasta su escritorio y tomó el sobre donde Vanessa había guardado el supuesto examen. Lo observó con detenimiento. El logotipo del laboratorio, el formato, la firma. Algo no cuadraba. Algo olía a mentira. Al día siguiente, se presentó personalmente en el laboratorio. Fingió interés en hacerse un chequeo general y, con habilidad, comentó casualmente que había visto un reporte similar al que tenía en las manos. La recepcionista, sin sospechar, le explicó que ese formato era antiguo, que ya no se usaba desde hacía meses, y que, si alguien lo estaba usando, seguramente era una copia no oficial. Augusto salió de ahí con el corazón en llamas. No necesitaba más pruebas. Lo supo, lo sintió. Había sido engañado. De regreso en casa, encontró a Vanessa organizando una sesión de fotos familiares con un fotógrafo de moda. Ella sonreía como si no pasara nada, pero él ya no la miraba igual. Esa noche, durante la cena, Vanessa sirvió pasta con pesto, puso música suave, encendió velas. Intentaba salvar algo que ya no existía. Augusto la miró, dejó los cubiertos sobre la mesa y con voz serena le dijo: ¿Cómo se siente mentirle a alguien que ya dejó de creerte? Vanessa no respondió. Solo bajó la mirada y por un instante se acabó la actuación. Ya no quedaban guiones. Él no gritó, no pidió explicaciones. Solo empacó algunas cosas, tomó las llaves de su auto y salió. Esa noche, dejó en su escritorio una carta escrita a mano. Una carta que no iba dirigida a Vanessa, sino a Amanda. En ella, no pedía perdón, no justificaba nada. Solo le hablaba de lo que sentía. Le contaba cómo su vida había cambiado desde el primer tropiezo con ella en la plaza. Le decía que, por primera vez, entendía lo que era el amor sin condiciones. Y aunque no sabía si ella volvería a leerla, necesitaba escribirla. En Santa Rosalía, Amanda comenzaba a recoger los pedazos de sí misma. En su interior, algo le decía que la historia no había terminado. Y en la plaza, el viento soplaba más fuerte ese día, como si quisiera llevar noticias a donde más se necesitaban. 3 meses, 90 días, 1900 horas desde la última vez que Amanda vio a Augusto. El tiempo había pasado como una carreta con llantas cuadradas, lento, ruidoso y dejando huellas profundas. En Santa Rosalía del Monte, la vida había regresado a su ritmo habitual, pero algo en el aire seguía oliendo distinto, como si la tierra misma extrañara algo que no se atrevía a nombrar. Amanda retomó su puesto de empanadas, con una sonrisa más medida y una mirada más distante. Las risas volvieron, sí, pero ahora eran un poco más cortas. La alegría seguía ahí, escondida detrás de los ojos verdes que todos admiraban, pero que ya no brillaban como antes. La gente del pueblo se acostumbró a su nueva versión, más reservada, más silenciosa. Solo su hermanito parecía entender que, aunque su hermana estaba ahí todos los días, su corazón seguía en otro lugar. Las mañanas eran iguales, pero el café sabía distinto. La masa se sentía más pesada. El fuego del comal ya no tenía la misma chispa. Amanda trabajaba con la disciplina de quien no quiere pensar, porque pensar era recordar, y recordar dolía. Augusto, por su parte,
También había cambiado. Dejó de aparecer en las revistas financieras, canceló contratos. Se ausentó de eventos importantes. Nadie sabía exactamente qué pasaba con él, pero los rumores corrían. Algunos decían que estaba enfermo. Otros, que se había enamorado de una campesina y se había perdido en el monte. Pero la verdad era mucho más simple. Había entendido que, sin Amanda, todo perdía o sentido. Empezó a escribir cartas. No muchas, solo una. Una que reescribía a cada semana, sin decidirse nunca a enviarla. Una que hablaba de noches bajo las estrellas, de empanadas imperfectas, de risas verdaderas. Una que no pedía perdón, pero sí una nueva oportunidad. La guardaba en su portafolio, entre papeles de contratos sin firmar y fotos antiguas. No sabía cuándo la entregaría, pero sabía que algún día tendría el valor. Un día, el destino, ese viejo maestro de los caprichos, se cansó de esperar. Amanda recibió una carta del ayuntamiento de la capital. Su solicitud de apoyo para mejorar la cocina comunitaria del pueblo, enviada meses atrás en ninguna expectativa, había sido aprobada. No solo aprobada, sino que debía entregar personalmente algunos documentos al nuevo patrocinador del proyecto. Y el patrocinador no era otro que de la Mora Corp. Al principio, Amanda quiso negarse, buscó excusas, pensó en pedirle a alguien más que fuera, pero algo dentro de ella, algo que ni ella misma quería admitir, la empujó a decir que sí. Era una oportunidad, no solo para el pueblo, sino para cerrar lo que había quedado abierto como una herida mal curada. Llegó a la ciudad con los nervios hechos nudo. No vestía nada especial, solo su blusa blanca favorita y una falda larga que le daba seguridad. En su mochila llevaba los documentos, pero también un corazón lleno de preguntas sin respuesta. Cuando entró al edificio, no sabía qué esperar. La recepcionista la miró con sorpresa, pero no preguntó nada. La acompañó a una sala de reuniones de paredes de vidrio y piso reluciente. Amanda nunca había estado en un lugar tan pulcro. Todo olía a desinfectante, a perfección, a distancia. Y entonces, lo vio. Augusto estaba ahí, solo, sentado al fondo de la sala, con la misma camisa que usaba en el pueblo, el cabello más largo y los ojos, iguales. Al verla, se puso de pie, lentamente, como si no creyera que era real. ¿Aún no te has suscrito al canal? Hazlo ahora y sé parte de nuestra historia para llegar a los 10,000 suscriptores. Después de suscribirte, deja tu like y cuéntame en los comentarios qué te ha parecido la historia hasta ahora. No dijo nada de inmediato. Amanda tampoco. Solo se miraron, largo, profundo, como si en ese momento el tiempo se detuviera otra vez. Finalmente, él habló. No sé cómo lograste estar más hermosa que la última vez que te vi. Amanda no respondió. Su silencio no era rechazo, sino cautela. Había cruzado muchas tormentas desde aquella tarde. Ya no era la misma. Pero tampoco él lo era. Él abrió su portafolio. Sacó una hoja doblada con cuidado. Se la extendió sin palabras. Ella la tomó. No la abrió al instante. Solo la sostuvo entre sus dedos, sintiendo el peso de algo que aún no entendía del todo. Después de unos segundos, sus ojos buscaron los de él. ¿Es tu carta de renuncia al cinismo? Él sonrió. Esa media sonrisa ladeada que, aunque desgastada por el tiempo, seguía siendo su firma. La sala era una caja de cristal suspendida en el corazón de la ciudad, rodeada de rascacielos que tocaban el cielo como manos ambiciosas. El silencio era casi sagrado, roto apenas por el zumbido lejano del aire acondicionado y los latidos nerviosos de dos corazones que no sabían cómo empezar de nuevo. Amanda sostenía la carta entre los dedos, como si temiera que al abrirla, todo lo que había contenido durante meses se escapara sin permiso. Su mirada se mantenía fija en la hoja, pero su mente ya no estaba ahí. Estaba en el pueblo, en el puesto de empanadas, en las risas compartidas, en las miradas cruzadas bajo el cielo de Santa Rosalía,
en el beso que aún ardía en la memoria, como una promesa que no pudo cumplirse. Augusto la observaba sin prisa, sin exigencias. Ya no era el hombre de antes. Su postura seguía siendo erguida, sí, pero había algo distinto en sus ojos. Una humildad nueva, una cicatriz interna que lo volvía más humano. No estaba ahí para convencerla. Estaba ahí para decir la verdad, aunque doliera. Amanda finalmente desdobló la carta. La tinta era azul. La letra, sorprendentemente cuidadosa para un hombre de negocios. La leyó en silencio, y cada palabra parecía colocar un ladrillo nuevo sobre las ruinas del rencor. Amanda, no sé escribir cartas. Nunca lo hice. Siempre fui de números, de contratos, de acuerdos. Pero tú me rompiste todas las fórmulas. No supe cómo actuar desde el día en que me gritaste gringo perdido, y me tiraste encima media docena de empanadas. Pensé que podía impresionarte con lo que tengo, pero tú solo querías saber quién soy, y lo peor es que yo no lo sabía. Me descubrí en tus ojos. Me descubrí cuando me reí sin calcular, cuando me manché de pintura, cuando sudé cargando sacos de harina. Me descubrí, amando sin entenderlo. No sé si me vas a perdonar, no sé si me vas a creer. Solo sé que sin ti, hasta el éxito me sabe a ceniza. Amanda bajó la carta con los ojos húmedos, aunque no lloraba. La emoción se acumulaba como tormenta contenida, como una ola que aún no rompe, pero amenaza con arrasar. Augusto dio un paso hacia ella, solo uno, el suficiente para acortar la distancia sin invadir su espacio. No vine a pedirte nada, dijo con voz baja, casi temerosa. Vine a darte esto porque necesitaba que lo supieras. Nada más. Amanda lo miró, larga y profundamente. Buscaba señales, mentiras, vacíos. Pero lo que encontró fue algo más cercano a la verdad. No la verdad absoluta. No un cuento de hadas. Pero sí la certeza de que ese hombre había cambiado. Que algo en él había nacido nuevo. Algo que tenía su nombre. ¿Sabes qué me da miedo?, preguntó ella, por fin. Él negó lentamente. Que esto no sea suficiente. Y con esa frase, se dio la vuelta. Caminó hacia la puerta con pasos firmes. No era una huida. Era una pausa. Porque Amanda necesitaba tiempo. Y él estaba dispuesto a dárselo. Antes de salir, se detuvo y giró la cabeza apenas un poco. Pero por primera vez, no voy a rendirme. Y salió. Amanda se quedó sola, en medio de esa sala de vidrio que parecía flotar en el aire, con una carta en la mano y el alma latiendo fuerte. Afuera, el mundo seguía, pero dentro de ella, algo se estaba acomodando, algo que llevaba meses fuera de lugar. La ciudad se extendía bajo un cielo gris que amenazaba con lluvia, como si presintiera que algo importante estaba por ocurrir. El edificio de cristal donde Amanda y Augusto se habían reencontrado parecía aún más frío esa tarde, más alto, más lejano del mundo que Amanda conocía. Después de salir de la sala, caminó por los pasillos amplios y pulidos con la carta aún guardada entre sus dedos, como si temiera soltarla y perder algo que no sabía si quería conservar o enterrar para siempre. Pidió el elevador con un suspiro, deseando desaparecer. Su mente estaba saturada. No por falta de respuestas, sino por el exceso de emociones. Augusto había hablado con el alma. Ella lo sabía, lo había sentido, y eso era justamente lo que más la asustaba. Porque cuando alguien habla desde el alma, uno ya no tiene excusas para ignorarlo. El elevador llegó con un suave ding, y Amanda entró sin mirar. Quería bajar, salir, respirar aire real. Pero el destino, ese cómplice invisible de toda gran historia, tenía otros planes. Justo antes de que las puertas se cerraran, una mano las detuvo. Amanda levantó la vista, y ahí estaba él, Augusto. Otra vez, com el cabello levemente despeinado por el viento da janela do corredor, a respiração acelerada e os olhos cravados nela como se o mundo todo estivesse contido naquele olhar. Entrou sem pedir permissão,
Se posicionou no canto oposto da cabine, mantendo a distância, mas sem desviar os olhos. As portas se fecharam. O elevador começou a descer. E com ele, a tensão subiu. Al principio, nadie habló. Solo se escuchaba el sonido mecánico del descenso, el leve zumbido de las luces y el latido acelerado que ambos intentaban controlar. No se miraban directamente, pero sabían que el otro estaba ahí, latiendo con la misma intensidad. Amanda apretó la carta entre las manos. Augusto deslizó los dedos por el borde de su saco, incómodo, inquieto. Entonces, de la nada, el elevador se detuvo. Un corte de energía breve, pero suficiente. Las luces parpadearon. El aire acondicionado murió. La cabina quedó en un silencio espeso, apenas iluminada por las luces de emergencia. Ambos se miraron al mismo tiempo. ¿Esto es una señal del universo o solo mala suerte?, preguntó Amanda con voz baja, intentando sonar ligera. Augusto sonrió, apenas. A veces el universo grita lo que uno no quiere oír, y por fin, lo inevitable sucedió. Las palabras salieron, sin filtro, sin barreras, sin las máscaras que habían usado por tanto tiempo. «Te fuiste», dijo él, no como reclamo, sino como herida. Y yo no supe cómo seguir. «¿Te quedaste?» «Con alguien que no era yo», respondió ella, sin amargura, solo con verdad. El silencio volvió. Pesado, incómodo, real. Pero esta vez, Augusto no lo dejó crecer. Dio un paso hacia ella. Amanda no se movió. Otro paso, hasta que solo quedaron unos centímetros entre sus cuerpos. La respiración de ambos se mezcló en el aire tibio de la cabina. Sus ojos se buscaron. Y sin decir nada más, él la besó. Fue un beso distinto. No el torpe, urgente y confundido de aquel día en el pueblo. Este era más lento, más claro, más sincero, un beso con memoria, con intención, un beso que decía, no me fui, un beso que pedía quedarse. Amanda respondió, no con euforia, sino con entrega. Cerró los ojos, soltó la carta, y por un instante, dejó de pensar. Cuando el elevador volvió a funcionar, sus cuerpos ya se habían separado, pero sus almas, no. Las puertas se abrieron en la planta baja. Augusto la miró. Ella lo miró. No dijeron adiós. No se hicieron promesas. Solo salieron en direcciones opuestas. Pero sabían que algo había cambiado. Que esa escena, aunque breve, había cerrado un capítulo y abierto otro. Uno donde el pasado ya no dictaría las reglas. Santa Rosalía del Monte amaneció con un aire extraño. El cielo tenía un tono más pálido de lo normal, y el viento soplaba con más fuerza, como si llevara en sus alas un aviso de tormenta, no precisamente del clima. En el pueblo, las gallinas cacareaban con inquietud, los perros ladraban sin razón aparente, y los murmullos comenzaron desde temprano, corriendo de boca en boca, rebotando entre los portales como piedras lanzadas al río. Todo empezó con un sobre. Uno de esos sobres grandes, de papel manila, con bordes deshilachados y sin remitente. Fue encontrado en la banca de piedra frente a la iglesia, justo donde doña Tencha acostumbraba a rezar el rosario cada mañana. La curiosidad fue más fuerte que la prudencia, y la vieja matriarca del pueblo, al abrirlo, descubrió lo que nadie esperaba: una serie de fotografías impresas en papel brillante. Las imágenes mostraban a Amanda junto a Augusto, en momentos de aparente intimidad. En una, él la miraba con ternura mientras ella le ofrecía una empanada. En otra, se veían los dos riendo frente a los niños, con pintura en la ropa y harina en el rostro. Y en una última, la más comprometedora, aparecían abrazados frente al comal, justo antes del beso que nadie había visto, pero que todos habían sospechado. Acompañando las fotos, había una carta anónima, cortante, maliciosa, escrita con tinta negra y frases escogidas con veneno. ¿Es esta la mujer más humilde del pueblo, o solo una más que supo venderse bien? Mientras ustedes se conforman con migajas, ella se queda con el dueño del pan.
No se dejen engañar por su sonrisa. Su receta tiene más que calabaza. Tiene ambición. Las palabras, como dagas, comenzaron a circular por el pueblo más rápido que una epidemia. Las señoras del mercado cuchicheaban entre frutas y tortillas. Los hombres del taller mecánico comentaban en voz baja mientras afinaban motores. Los niños, sin comprender del todo, repetían lo que oían en casa. Amanda sintió el cambio en el aire antes de que alguien se lo dijera. Su clientela bajó de un día para otro. Las miradas, antes cálidas, se volvieron esquivas. Las sonrisas, antes genuinas, se volvieron corteses y breves. Nadie la enfrentó directamente, pero las puertas comenzaron a cerrarse con más rapidez a su paso. Una tarde, al llegar a la escuela comunitaria donde ofrecía talleres de cocina, encontró las paredes pintadas con frases en carbón, empanadas con interés, traición con sabor casero. Amanda no lloró, no pidió explicaciones, no bajó la mirada, solo recogió sus cosas con dignidad y regresó a casa. Pero por dentro, algo se quebró. Augusto, al enterarse del escándalo, porque hasta en la ciudad llegaron ecos del chisme, no perdió tiempo. Subió al carro y tomó la carretera. No avisó a nadie, no preparó discursos. Llegó al pueblo al amanecer, con el rostro tenso y el corazón desbordado. No fue al puesto. No buscó a Amanda. Fue directo a la plaza central. Subió al kiosco frente a todos los presentes del mercado matutino y habló. Mi nombre es Augusto de la Mora. Algunos me conocen. Otros, solo me han visto en fotos o en sus prejuicios. Vengo a decirles algo simple, sin adornos. Amanda no me buscó. Fui yo quien la encontró. No me sedujo. Me salvó. Me devolvió el sentido de muchas cosas que ni sabía que había perdido. Y si alguien cree que eso es un pecado, estoy dispuesto a cargar con él. El silencio fue total. Algunos bajaron la mirada. Otros fingieron que no escuchaban. Pero entre todos, una figura se abrió paso. El hermanito de Amanda. Caminó hasta el kiosco con paso decidido. Subió los escalones y se paró junto a Augusto. Mi hermana nunca ha tenido miedo, y yo tampoco. La imagen fue poderosa, inolvidable. Amanda, desde lejos, observaba todo. No sabía qué hacer, ni qué pensar. Pero su corazón, por primera vez en semanas, latió con esperanza. Santa Rosalía del Monte no olvidaba fácilmente, pero tampoco era un pueblo sin corazón. Después del escándalo, de los susurros envenenados, de las miradas esquivas y de los muros llenos de frases injustas, algo en el aire comenzó a cambiar. No de golpe. No con aplausos ni con flores, sino con gestos pequeños, casi imperceptibles, como las primeras gotas de lluvia que anuncian la tormenta, o el renacer. Una mañana, Amanda encontró sobre su puesto una empanada distinta a las suyas. Estaba envuelta con cuidado, dentro de una servilleta bordada con flores. No había nota, solo la empanada, rellena de dulce de leche, su sabor favorito. Al día siguiente, una niña le trajo una flor silvestre. Después, un vecino pasó a saludarla con un «buenos días» más cálido que de costumbre. El silencio fue cediendo lugar a los gestos. Y los gestos poco a poco, a la dignidad restaurada. Pero la herida todavía ardía. Amanda había soportado muchas cosas en la vida. Abandono, carencia, luto. Pero ser señalada injustamente por aqueles a que me había dado todo, doía máis do que cualquier otra cosa. Augusto lo sabía, por eso no volvió a acercarse de inmediato. Se instaló en una pensión modesta al borde del pueblo. Vestía sencillo, comía donde los demás y hablaba poco. Dejaba que el tiempo hiciera su parte. Mientras tanto, organizaba algo mayor. Un domingo, aprovechando la feria del pueblo, pidió permiso para usar el micrófono del kiosco. Nadie esperava o que viria a seguir. Amanda estava ali, vendendo discretamente suas empanadas, tentando fingir que a vida voltava ao normal. Mas o que ouviu naquele microfone a fez parar. Mi nombre es Augusto de la Mora.
Comenzó con voz firme pero sin arrogancia. Muchos ya me escucharon antes, pero hoy no vengo a defender a nadie. Vengo a decirles algo desde el lugar más sincero que tengo. El amor. La plaza, abarrotada de gente, quedó en silencio. Vine a este pueblo buscando algo que no sabía que me faltaba. Vine huyendo de mí mismo, y me encontré con Amanda. Ella no es solo una mujer valiente, trabajadora y generosa. Es la razón por la que decidí cambiar. Por ella entendí que la vida no se mide en cifras, sino en momentos. Y si ustedes creen que ella merece estar con alguien mejor que yo, están en lo correcto. Pero les prometo algo. Cada día de mi vida voy a intentar ser mejor. Por ella. Y por lo que ustedes representan, un aplauso tímido rompió el silencio. Luego, otro. Y de pronto, como si el corazón colectivo del pueblo se abriera al mismo tiempo, toda la plaza estalló en palmas. No eran solo para él, eran para ella, para Amanda, para la mujer que nunca dejó de ser quien era, mesmo quando duvidaram dela. Amanda não se moveu. Ficou ali, com a cesta de empanadas nas mãos, olhando aquele homem que dia odiou, depois amou, e agora respeitaba profundamente. No sabía qué decir, pero lo que sentía ya no era confusión. Era algo mucho más claro, mucho más fuerte. Esa noche, sentada en la cocina con su hermanito, Amanda abrió la carta que había guardado en su bolso por semanas. La leyó en voz baja, como si las palabras fueran un conjuro. ¿Y lo vas a perdonar?, preguntó el niño, sin inocencia. Amanda lo miró. Sonrió con una ternura que no mostraba hace mucho. No se trata de perdonar, se trata de creer otra vez. Amanda no era de las que se echaban para atrás, pero también sabía cuándo el corazón necesitaba respirar. A pesar de que el pueblo comenzaba a devolverle las sonrisas, a pesar de que los días eran menos pesados y los murmullos menos venenosos, dentro de ella quedaba una espinita clavada, la duda, no sobre Augusto, sino sobre sí misma. ¿Podía volver a amar sin miedo? ¿Podía arriesgarse otra vez? La mañana era fresca, con el sol apenas asomándose entre las nubes. Amanda preparaba masa en la cocina, con el delantal manchado de harina y el cabello recogido sin cuidado, cuando escuchó que alguien dejó algo debajo de su puerta. No era un paquete ni un aviso del ayuntamiento. Era un sobre sencillo, sin logotipos, sin remitente. Solo su nombre escrito con una caligrafía que conocía demasiado bien. Lo abrió con manos temblorosas. Dentro, una hoja doblada con una frase escrita con tinta azul: si aún recuerdas el árbol de jacarandas, ven mañana al atardecer. No habrá cámaras, solo empanadas. Y verdad. No decía más. Tampoco lo necesitaba. Esa noche, Amanda apenas durmió. No era por angustia. Era por algo más complejo. Esperanza. Esa emoción traicionera que, cuando menos lo espera uno, se cuela entre los sueños. Al amanecer, se levantó antes que el gallo. Preparó algunas empanadas, sus favoritas, de flor de calabaza, y las guardó en una cesta de palma. Cuando el sol comenzó a teñir de naranja los cerros, Amanda cruzó el pueblo con paso firme. Llevaba una blusa sencilla y una falda larga. Nada especial, pero algo en ella brillaba. Una especie de luz interna que ni el miedo podía apagar. El árbol de jacaranda seguía ahí, grande, majestuoso, con sus flores moradas cayendo como lluvia suave. Era el mismo lugar donde todo había empezado, donde él había caído sobre su puesto de empanadas, donde su historia se torció para siempre. Y ahí estaba él, Augusto, vestido con una guayabera blanca arrugada, sin reloj, sin celular, sin poses. Solo él, con un mantel extendido sobre la tierra, 2 platos, una jarra de agua de Jamaica y una charola de empanadas, que, a simple vista, parecían mal hechas. Al verla, no sonrió, solo la miró, lento, como si tuviera miedo de que fuera un sueño. «Las hice yo», dijo sin rodeos ni señalando las empanadas con nerviosismo.
Si sobrevives al primer bocado, prometo seguir intentándolo. Amanda soltó una carcajada breve, la misma que él llevaba meses sin escuchar. Se sentaron bajo el árbol sin prisas. Compartieron las empanadas, quemadas por fuera, crudas por dentro, con la complicidad de quien ya no necesita perfección, solo verdad. El cielo se fue oscureciendo mientras las palabras empezaban a brotar, despacito. Augusto le habló de su renuncia a la empresa, de cómo ahora apoyaba proyectos sociales sin poner su nombre, de cómo había aprendido a estar solo, sin reflectores. Le confesó que seguía escribiéndole cartas que nunca enviaba, que cada vez que cocinaba algo, aunque saliera mal, pensaba en ella. Amanda lo escuchaba en silencio, no interrumpía, solo dejaba que el sonido de su voz se mezclara con el canto de los grillos. «No vine a prometerte nada», dijo él por fin. «Solo vine a mostrarte quién soy cuando no estoy huyendo». Amanda bajó la mirada. Recogió una flor de jacaranda del suelo. La giró entre los dedos. Luego lo miró a los ojos y dijo, con voz baja pero firme, «No te esperaba. Pero aquí estás». No hubo beso. No hubo música dramática. Solo un silencio profundo. De esos que dicen todo. De esos que abren caminos. Esa noche, bajo el árbol de jacarandas, Amanda y Augusto no sellaron un final. Abrieron un nuevo comienzo. El sol bajaba despacito sobre Santa Rosalía del Monte, tiñendo de oro las paredes encaladas y las veredas de tierra. Era una de esas tardes que parecían tejidas con hilos de nostalgia, donde el tiempo se alenta y hasta los grillos respetan el silencio. Pero esa tarde no sería como las otras. Esa tarde, bajo el árbol de jacarandas, algo estaba por comenzar de verdad. Amanda llegó caminando con calma, como si cada paso que daba la conectara de nuevo con su tierra, con su historia, con su destino. Vestía una blusa blanca de algodón, sencilla y limpia, y llevaba en la mano una cesta con empanadas, aunque esta vez no era para vender. Iba cargada de otra cosa, certeza. Augusto ya la esperaba. Había llegado una hora antes, nervioso, y se había dedicado a colocar el mantel con esmero, alisar con la mano las arrugas, revisar la jarra de agua de Jamaica 3 veces, asegurarse de que las flores no estuvieran marchitas. No quería que nada fallara. Pero sabía que lo importante no estaba en la comida, ni en la decoración, estaba en lo que llevaban dentro. Cuando Amanda se acercó, él la miró como se mira a alguien que uno pensó haber perdido para siempre. No dijo nada. Solo le tendió la mano. Ella se la tomó. Se sentaron juntos bajo la sombra del árbol, sobre el mantel floreado. Había pan dulce, rebanadas de mango, tortillas recién hechas, queso fresco y, por supuesto, empanadas, aunque esta vez, hechas por los dos. Amanda había aceptado enseñarle a hacerlas como se debía, y él había puesto tanto empeño que incluso se había cortado un dedo con el cuchillo sin quejarse. El ambiente estaba lleno de ese tipo de silencio que no incomoda, sino que envuelve. Comían despacio, saboreando los alimentos y los recuerdos. De vez en cuando, alguna risa brotaba como un regalo, suave, sin esfuerzo. A lo lejos, se oían las campanas de la iglesia. Algunos niños jugaban en la plaza, pero no se acercaban. Todos sabían que ahí, bajo ese árbol, pasaba algo sagrado. Después de comer, Augusto sacó algo del bolsillo de su guayabera. Era una cajita pequeña, de madera sencilla. La colocó sobre el mantel, entre los dos. No la abrió. «No es un anillo», dijo con una sonrisa apenas dibujada. «Todavía no. Es solo una promesa». Amanda la miró. No preguntó. No la abrió. Solo la tomó entre sus manos y la sostuvo contra el pecho. «No necesitas darme nada», murmuró. «Ya lo diste todo cuando volviste». Y en ese momento, sin protocolo, sin música, sin aplausos, él se inclinó hacia ella. Sus labios se encontraron en un beso que no tenía prisa, que no tenía fuego urgente, pero sí una ternura profunda, tranquila, madura. El tipo de beso que no promete finales felices, sino comienzos verdaderos.
El pueblo, sin acercarse, sin interrumpir, los observaba desde lejos. Algunos desde las ventanas, otros desde los portales. Y poco a poco, como si el alma colectiva del pueblo se sintiera también sanada, empezaron a aplaudir. No fuerte, no escandaloso, solo un murmullo de palmas sinceras, llenas de aceptación. Esa noche, cuando regresaron caminando al pueblo, nadie les preguntó nada. Nadie chismeó. Nadie juzgó. Amanda llevaba del brazo a Augusto, y él saludaba a todos con una mezcla de respeto y cariño. El pueblo, finalmente, les abría la puerta del corazón. Santa Rosalía del Monte despertó ese día con una luz especial. El aire olía a pan recién horneado, a flores de bugambilia y a algo más. Una especie de alegría que se colaba entre los callejones como si el pueblo entero respirara diferente. Los gallos cantaron más temprano de lo normal. Las campanas de la iglesia repicaron con entusiasmo, y los niños corrían por las calles con ropa de domingo, aunque fuera jueves. Algo importante iba a pasar. Y todos lo sabían. No hubo invitaciones impresas ni grandes anuncios. Fue una de esas noticias que no necesitan decirse en voz alta, porque ya viven en el aire. La boda de Amanda y Augusto no sería como ninguna otra. No habría salón elegante, ni manteles con bordados franceses, ni orquesta de violines. Pero sí habría algo que pocos matrimonios tienen: verdad. Desde temprano, las mujeres del pueblo se organizaron en silencio. Unas preparaban guisos en ollas gigantes, otras colgaban banderitas de papel picado entre los árboles. Doña Tencha tejía con sus manos encallecidas una corona de flores para la novia, mientras las niñas más pequeñas practicaban cómo lanzar pétalos sin tropezarse. Los hombres cargaban sillas, ponían tablones, armaban el altar con flores del cerro. Nadie cobraba, nadie mandaba. Era un regalo colectivo. Amanda se vestía en la casa de su comadre Mariana. No usaba velo, ni tacones, ni joyas. Solo un vestido blanco sencillo, de tela fresca, que caía con suavidad sobre su figura. Llevaba el cabello suelto, adornado con flores lilas, y una mirada serena que mezclaba nervios y certeza. Su hermanito, con un traje prestado, no se despegaba de ella. Sería el encargado de llevar los anillos, aunque todavía no entendía del todo para qué servían. Augusto, por su parte, vestía una guayabera blanca y pantalón de lino claro. Estaba nervioso, claro que sí, pero su rostro tenía algo que nunca antes había tenido: paz. Una paz que no venía de saber que todo saldría perfecto, sino de saber que, pasara lo que pasara, estaría al lado de la única persona que le enseñó a vivir con el corazón en la mano. La ceremonia se realizó en el centro del pueblo, bajo el jacarandá que había sido testigo de su historia. En lugar de un sacerdote, fue el propio alcalde quien ofició el acto, con un cuaderno en la mano y la voz quebrada por la emoción. Nadie fingía solemnidad. Algunos lloraban, otros reían. La mayoría solo escuchaba con el alma. Cuando Amanda caminó hacia el altar improvisado, tomada del brazo de su hermanito, el pueblo entero se puso de pie. No había música, pero los corazones latían en un mismo compás. Augusto la recibió con una sonrisa que no necesitaba palabras. Ella le tomó la mano y el mundo desapareció. Los votos fueron simples, sin discursos preparados ni frases de novela, solo promesas nacidas del alma. No te prometo perfección, dijo Amanda, pero sí te prometo que nunca te vas a quedar con hambre, de amor ni de empanadas. Y yo, respondió Augusto con la voz temblando, prometo seguir aprendiendo a merecerte, un día a la vez. Y entonces, el beso. No fue largo ni dramático, fue limpio, honesto, necesario. El tipo de beso que hace que el pueblo entero estalle en aplausos y que hasta el gallo de don Silvino cante fuera de horario. La fiesta fue una locura hermosa. Hubo música de banda, juegos tradicionales, mole, tamales, aguas frescas, pastel de 3 leches y más empanadas de las que se podían contar.
La abuelita de Amanda bailó con el panadero. El alcalde se emborrachó con tepache. El hermano menor se escondió debajo de la mesa para comerse los dulces antes de tiempo. Y en medio de esa celebración, Amanda y Augusto bailaron. No con elegancia, no con técnica, pero con una felicidad tan palpable que hasta el suelo parecía latir bajo sus pies. La noche había caído sobre Santa Rosalía del Monte como un manto bordado de estrellas. El cielo estaba despejado. La luna llena brillaba con una fuerza casi teatral, y el eco de la música de banda se mezclaba con las carcajadas, los brindis y el zapateo constante que retumbaba en la plaza. La boda de Amanda y Augusto se había convertido, sin planearlo, en la celebración más grande que el pueblo recordaba en décadas. Los faroles colgados entre los árboles lanzaban luces cálidas sobre las mesas llenas de comida, y las sillas de madera crujían bajo el peso de la alegría. Todo el mundo estaba allí, los viejitos que ya casi no salían de casa, los adolescentes que habían jurado que se iban a la ciudad porque aquí no hay futuro, las comadres que antes murmuraban a espaldas de Amanda, y hasta el padre Mateo, que no ofició la ceremonia, pero no quiso perderse el mole de la comadre Rosita. Augusto no se despegaba de Amanda. Parecía como si todavía no pudiera creer que ella lo hubiera elegido. Ella, por su parte, lo miraba de reojo con una mezcla de amor y picardía, como si cada vez que él sonreía, confirmara que no se había equivocado. La música no paraba. Una canción tras otra, los músicos del pueblo daban todo de sí. Alguien había conseguido una bocina extra y la voz del locutor local anunciaba los nombres dos noivos entre una ranchera e outra. Las señoras bailaban con sus maridos como si fueran jóvenes otra vez, y los niños, agotados pero felices, se escondían bajo las mesas para comer los últimos pedazos de pastel. Pero en medio de tanta dicha, como toda buena novela mexicana exige, no podía faltar un malentendido. Todo comenzó con una mujer desconocida que apareció entre la multitud. Llevaba un vestido rojo, demasiado ajustado para el clima del pueblo, y unos lentes oscuros, aunque fuera de noche. Caminaba despacio, con paso firme, y su presencia no tardó en llamar la atención. Las señoras cuchicheaban, los hombres levantaban la ceja, nadie sabía quién era, hasta que se acercó directamente a Augusto, y con voz alta dijo: «Así que aquí estás, Augusto. Me costó semanas encontrarte». El pueblo enmudeció. Amanda, que en ese momento servía agua de horchata a su hermanito, levantó la cabeza con lentitud. Su rostro no mostraba miedo, pero sí sorpresa. Augusto se quedó paralizado. Luego reconoció a la mujer. Era Gabriela, una ex socia de negocios de la ciudad, conocida por su dramatismo y su tendencia a exagerar. Él había terminado todo trato con ella meses atrás, pero al parecer, ella no había aceptado también la despedida. «¿No me vas a presentar con tu esposa?», continuó Gabriela, sin notar la tensión. «Vine a hablar de nuestra inversión pendiente». La palabra «inversión» no ayudó. Algunos en el pueblo interpretaron que se trataba de una exnovia. Otros, que venía a reclamar lo que era suyo. Y claro, las especulaciones se dispararon como fuegos artificiales. Doña Tencha murmuró: «Una amante». El panadero dejó caer una charola de conchas y una señora se desmayó, aunque nadie supo si de emoción o por el tequila. Amanda, sin perder la calma, se acercó. No dijo nada. Solo miró a Gabriela de arriba abajo, con una ceja ligeramente levantada. Luego se giró hacia Augusto y le tendió una servilleta. «¿Tienes salsa en la boca?». Él, desconcertado pero aliviado, limpió su rostro con torpeza. Gabriela, al ver que no causaba el efecto que esperaba, se sintió fuera de lugar. Murmuró algo sobre una confusión y desapareció tan rápido como había llegado, perdiéndose entre los puestos de tamales. El pueblo, tras unos segundos de silencio, estalló en carcajadas. Hasta el alcalde, con un vaso de pulque en la mano, gritó: «Así se hace, Amanda». La música volvió a sonar. El aire recuperó su ritmo. La noche,
que por un momento se había tensado, volvió a fluir con alegría. Y Amanda, con una sonrisa discreta, tomó la mano de Augusto y lo llevó de nuevo a la pista de baile. «¿Qué fue eso?», susurró él mientras se movían al ritmo de una cumbia. «Solo otra prueba de que el amor verdadero no se asusta fácil», respondió ella, guiñándole un ojo. Había pasado un año desde aquella tarde en que el jacarandá fue testigo del sí, más sincero jamás pronunciado en Santa Rosalía del Monte. Un año de mañanas compartidas, de tortillas hechas a mano, de risas entre cosechas y abrazos dados sin prisa. Un año de descubrir que el amor no se alimenta de promesas grandilocuentes, sino de gestos pequeños y repetidos con ternura todos los días. La casa que Amanda y Augusto compartían no era grande ni moderna, pero tenía alma. Estaba ubicada a la orilla del pueblo, donde se alcanzaba a ver el horizonte despejado y el campo sembrado. Las paredes eran de adobe, frescas en verano y cálidas en invierno. En la cocina colgaban cazuelas de barro y cucharones de madera, y por la ventana entraba la luz del amanecer como un visitante conocido. Augusto, que antes nunca había tocado un cuchillo que no fuera para untar mantequilla importada, ahora pelaba papas con destreza y enseñaba al hermanito de Amanda a usar una calculadora para llevar las cuentas del tianguis comunitario. Amanda, por su parte, dirigía con firmeza y dulzura la nueva cocina popular del pueblo, donde las mujeres se turnaban para preparar comidas nutritivas para la escuela y el centro de salud. Todo era sencillo, pero con propósito. Una mañana, mientras Amanda picaba cebolla y Augusto hojeaba un libro de agricultura sustentable, alguien llamó a la puerta. Eran el presidente municipal y varios vecinos, con sonrisas tímidas y un paquete envuelto en una tela bordada. «No venimos a molestar, Amanda», dijo el alcalde. «Solo queríamos entregarte esto». Ella se limpió las manos con el delantal y tomó el paquete. Al desenvolverlo, encontró una placa de madera tallada a mano que decía: «Centro Comunitario Amanda Herrera, porque el corazón del pueblo también se cocina». El silencio que siguió fue más elocuente que cualquier discurso. Amanda sostuvo la placa entre sus manos como si llevara el peso de todas las historias que la habían traído hasta ahí. No lloró, pero sus ojos se llenaron de esa agua tibia, que uno no sabe si viene de alegría o de agradecimiento. Augusto puso un brazo alrededor de ella, en silencio. Todos lo entendieron. Era un acto de justicia, un gesto de amor colectivo. Santa Rosalía del Monte no solo la perdonaba, la celebraba. Ese día, no hubo fuegos artificiales. La celebración fue en la forma de trabajo compartido, de pan recién salido del horno, de niños riendo en la calle, de ancianos tomando café a la sombra de los portales. La verdadera fiesta era vivir ahí, juntos, día a día. Esa noche, Amanda salió al corredor con un bebé dormido entre los brazos. Estaba envuelto en una mantita tejida por la abuela de Augusto, que ahora les escribía desde España con fotos y recetas de su tierra. Augusto regaba las plantas descalzo, cantando bajito una canción desafinada pero llena de cariño. Amanda lo miró desde la puerta, con una paz que no conocía antes. «¿Sabes qué eres tú?», preguntó. Él volteó con una sonrisa ladina. «¿Tu error más afortunado?». Amanda rió. El bebé se movió apenas. Y el cielo, justo en ese momento, se tiñó de un tono dorado que solo aparece cuando todo está en calma. 5 años después, Santa Rosalía del Monte no había cambiado mucho. Las calles seguían de tierra. Las campanas de la iglesia seguían sonando 5 minutos tarde, y el aire aún olía a tortillas recién hechas y a leña. Pero si uno se detenía a observar bien, notaba que algo había florecido. Un algo invisible, pero real. Una alegría más suave. Un orgullo más firme. Una certeza de que el cambio sí era posible, cuando se hace con amor. El centro comunitario Amanda Herrera se había convertido en el corazón palpitante del pueblo. Allí se cocinaba todos los días para los estudiantes, se impartían talleres de bordado, de lectura,
de contabilidad para pequeños negocios. La cocina no era solo un lugar con estufa, era un espacio de encuentro, de sanación, de futuro. Amanda, ahora con un delantal bordado con flores de cempasúchil, aún preparaba empanadas cada mañana. Ya no necesitaba venderlas para vivir, pero decía que una mujer que no cocina con sus propias manos se le enfría el alma. Seguía siendo fuerte, sarcástica, dulce solo cuando quería, e incondicional con los suyos. Augusto, por su parte, se había convertido en uno más del pueblo. Ya nadie lo llamaba don ni licenciado. Era solo Augusto, el que enseñaba a los niños a sembrar hortalizas, el que reparaba bicicletas, el que sabía preparar café de olla sin quemarlo. De vez en cuando, algún forastero lo reconocía por sus viejas apariciones en revistas de negocios. Él sonreía, se encogía de hombros y respondía: «Eso fue en otra vida». El hijo de ambos, Iker, de 4 años, corría por las calles como torbellino. Pelo claro, ojos verdes y una risa que parecía sacada de una canción. Ya sabía distinguir entre empanada dulce y salada, y había inventado una nueva con plátano y cajeta que los vecinos aplaudían como si fuera un milagro. Una tarde, mientras el sol se escondía detrás de los cerros, Amanda sirvió la última empanada del día. La colocó sobre un plato de barro, la cubrió con una servilleta bordada y la dejó en la ventana del centro comunitario. «¿Para quién es esa?», preguntó Iker, curioso. Amanda le sonrió y respondió: «Para quien más la necesite», porque así había aprendido a vivir, cocinando no solo para alimentar el estómago, sino para tocar el alma. El viento sopló suave, moviendo las flores del jacarandá que aún reinaba en el centro del pueblo. El mismo árbol, el mismo testigo de aquella historia que empezó con una caída, un sarcasmo, un desastre en forma de empanadas, y que terminó en la paz profunda de los que se atreven a amar con todo. Y aunque nadie lo escuchó, aquella tarde el pueblo entero pareció susurrar al unísono. Y vivieron, como solo se vive en las novelas que valen la pena. Hemos llegado al final de otra historia de amor. Déjame un like y dime en los comentarios qué te pareció. Y claro, si aún no te has suscrito, ¿a qué estás esperando? Sé parte de nuestros primeros 10,000 suscriptores.